Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana por el privilegio que me da de poder compartir tu palabra. Después de tener un tiempo de oración, ahora quiero dejar unos versículos de tu palabra aquí grabados en este medio para que aquellas personas que encuentren esta grabación puedan deleitarse en tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es una bendición en esta mañana, después de haber estado orando un tiempo muy especial. Quiero dejar una palabra, ya que he estado compartiendo últimamente un poco seguido. Pues el sábado compartí acerca de conociendo a Dios, y después estuve compartiendo de lo que es ser conocido por el Señor, porque déjeme decirle que estuve leyendo en Mateo capítulo 7, donde dice que no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, es el que va a entrar. Entonces Jesús habló y dijo que aquel que oye esta palabra y la pone en práctica es un hombre prudente comparado a aquel que construye la casa sobre la roca, pero el que la oye y no la pone en práctica es comparado con un hombre insensato, sin sabiduría, que construye sobre la arena. Ya usted sabe lo que dice la palabra. Aquí en el 7:21 habla de eso, ¿verdad? Y me gusta mucho porque es una palabra que me hace reflexionar mucho. Y estaba viendo lo que dice acerca del juicio de las naciones. Esto es tremendo porque dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Escuche bien lo que dice, esto es impactante. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La verdad es que los que somos salvos en Cristo fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y qué precioso es ponernos a cuenta, estar seguro hoy. Yo les decía de que es importante conocer a Dios, pero también es importante ser conocido de Dios, ¿verdad? Porque muchos dicen que conocen a Dios, pero Dios les va a decir un día: no les conozco, como lo dice en Mateo 21, ¿verdad? Porque dice que no todo aquel que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y muchos dice que le van a decir: pero si en tu nombre echábamos fuera demonios. Tremendo lo que allí dice. Entonces es importante que ahora que estamos en vida nos tenemos que asegurar de que seamos conocidos por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces es impactante esto cuando dice que pondrá, ¿verdad?, las ovejas a su derecha. Estoy leyendo Mateo 25, capítulo 25, verso 31. Entonces dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, comparando las ovejas a las almas que se salvaron, y los cabritos comparando a las almas que no tienen salvación. Mire qué tremendo esto. Entonces dice
el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre. Esto es lo que me impacta y quiero dejarle a ustedes lo que dice aquí. Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y veniste a mí. Mire qué interesante está esto. Y dice, obviamente esto es muy conocido para todos los creyentes, pero hay gente que no lee la Biblia y para ellos esto es impactante. Incluso para mí, yo que conozco la palabra de toda una vida, cuando veo estos relatos a mí me da escalofríos de ver cuánta negligencia, cuánta imprudencia. Hay mucha gente que es imprudente, no quiere construir, ¿verdad?, la casa sobre la roca, como dijo Jesús allá en el Mateo 7, donde dice, estaba hablando de que el que no hace caso o no obedece la palabra, aún escuchándola, aún sabiéndola, es un hombre, ¿verdad?, imprudente, un hombre que no es sensato, ¿verdad? Entonces veo aquí de que podemos darnos cuenta que el Señor está en la cárcel, el Señor está donde está alguien desnudo, el Señor está donde alguien está enfermo. Entonces muchas veces pensamos que Dios está solamente donde están las personas de saco y corbata. En esta mañana, mientras yo llegaba al templo a orar, me encontré un borracho en la puerta de la iglesia. Por allá, por el basurero, hay otro que está durmiendo en el basurero. Entonces, mientras estaba orando, Dios puso en mi corazón pedir a Dios por estos hombres que están, ¿verdad?, sin fe y sin esperanza. Quizás sus padres por cuántos años han orado por ellos, pidiendo misericordia, pidiendo salvación. Pero ¿sabe qué? Qué tremendo que hay personas que no quieren ver a sus hijos en esa condición, pero como padres no quieren someterse a la palabra de Dios. Entonces, hay mucha necesidad. A lo que yo quiero llegar es que el Señor me mostraba que allí donde está ese borrachito, allí Él está, esperando a que esta persona haga un alto en su vida y pueda entregar su vida a Cristo. En la cárcel yo he tenido el privilegio de ir a predicar a las prisiones, y cuánta necesidad hay en esos lugares. También he ido a visitar los enfermos a los hospitales, o donde hay un enfermo. Para mí es un deleite poder orar por esa persona, porque yo sé que la palabra me dice que allí está el Señor, donde está la necesidad. Y mire qué interesante, porque dice que le van a preguntar, los justos le van a preguntar y le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te recogimos o te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Mire qué interesante. ¿Y sabe qué dice? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Mire qué tremendo, porque ¿sabe qué? Déjeme decirle que en la cárcel hay gente que está prisionera y está destinada desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Mire qué tremendo. Yo he ido a predicar a algunas prisiones y ¿sabe qué? He encontrado hijos de pastores, he encontrado pastores que están en la prisión, algunos injustamente, o otros porque cometieron
algún delito y están pagando la consecuencia de su error. Entonces, he encontrado gente que allí se ha convertido en la cárcel. Y entonces, tenemos que tomar en cuenta esto, amados hermanos. Yo voy a dejar esto, lo estoy lanzando al mundo porque es necesario, ¿verdad?, ser prudente. Pidamos al Señor que nos dé prudencia en atesorar la palabra. ¿Por qué? Hay gente que no quiere saber de un enfermo, hay gente que no quiere saber de un prisionero, hay gente que no quiere saber de un borrachito, de alguien que está con hambre, de alguien que está desnudo. No quiere saber. Y lo que usted no se está dando cuenta, que allí está cerca el Señor, esperando a que esta persona se convierta, se arrepienta de su mal camino. ¡Qué tremendo! Hoy en esta mañana el Señor me ha puesto a interceder por muchas cosas. Estoy viendo una crisis grandísima en mi país. Y presentaban al presidente de mi país. De hecho, yo no soy un político, gracias al Señor. Soy una persona que algunas veces ya he ejercido el sufragio, pero lo he hecho pidiéndole a Dios sabiduría para hacerlo, porque como ciudadano hondureño tengo el derecho a elegir las autoridades, ¿verdad? Entonces, pero no soy un político. Y veía una fotografía del presidente con su esposa y algunos de los ministros, creo yo, que son los que lo acompañan en esa fotografía que estaba viendo, que le están diciendo dónde está el dinero que han enviado o las donaciones que han recibido para prepararse para esta pandemia. Y estaban comparando lo que el presidente de El Salvador ha hecho, un hombre que es muy honrado, pues está siendo admirado por el mundo entero, por su sabiduría, por su prudencia, está dándole buen uso a los recursos. Entonces veía la fotografía del mandatario hondureño que lo están criticando y le ponen ahí, le dicen, ¿dónde está el dinero? Entonces me sentí muy triste porque es una apremiante necesidad orar por aquellas personas que están en eminencia, porque lo dice la palabra. Y yo creo que el Señor está cerca de esas personas esperando a que se conviertan. Entonces, el que no es político, como en mi caso, lo que hago es orar para que estas personas que están siendo criticadas, pues que se pongan a cuentas con Dios si realmente la crítica que le están haciendo, pues realmente están hablando la verdad, que están llevando a cabo una temporada en el mandato, pero haciendo uso de la corrupción. Entonces, si eso es verdad, entonces esta persona necesita reconocer que está haciendo lo malo, arrepentirse, buscar de Dios. Y aunque el hombre no le perdone, pero Dios es capaz de perdonar el pecado. Entonces, el político lo que hace es que critica a otro político, pero el Hijo de Dios lo que hace es que hace uso del amor y de la misericordia. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba haciendo esta mañana? En vez de llamar a la policía que viniera a recoger a esos borrachos, mejor estaba orando y les hablé que se fueran de allí, les dije busquen otro lugar donde ir a dormir, no se anden orinando acá frente a la puerta. Entonces, con una gracia, porque solo me ponía a pensar cómo se sentirán estos padres de estos hombres que están en la calle, de estos borrachitos. ¿Cómo se sentirán sus hijos? ¿Cómo se sentirán las personas cercanas a ellos? Si aún a mí me conmueve mi corazón ver a estas personas, ¿verdad? Porque he entendido lo que dice la palabra, ¿verdad? Que cuando seamos presentados, ¿verdad?, ante Dios habrán dos grupos, unos que estarán en la derecha y otros que estarán en la izquierda. Y yo quiero ser de esos que esté a la derecha. Y para eso es necesario que nos preparemos aún estando en vida. Entonces,
Como decía la palabra, el que es prudente va a hacer caso, pero el que es insensato, el que es imprudente, no va a atesorar la palabra. Entonces es importante reconocer que necesitamos desde ya asegurarnos que seamos conocidos. Por eso cuando el Señor le dijo a los discípulos, no se alegren de que los demonios se les sujetan, porque vinieron después de haber obedecido la delegación que Él les dio, ¿verdad? Vinieron diciéndole a Jesús que los demonios se les sujetaban. Y le dice, no se maravillen de eso, sino que asegúrense de que sus nombres sean conocidos en el reino de los cielos. O sea que eso es lo que vale, ser conocido en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchos le van a decir al Señor, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Pero Él les va a decir, no les conozco. Desafortunadamente no les conozco. Entonces, ¿por qué no asegurarnos hoy, en esta vida que tenemos, reconocer que Dios está donde está la necesidad? Dios está donde está el hambriento. Dios está donde está el enfermo. Dios está donde está el encarcelado. Entonces, aprovechemos el tiempo. Oremos por las personas que vemos que están necesitadas del favor de Dios. Porque por muy malo que sea el hombre, si se arrepiente, tiene perdón. Y perdónenme que mencioné el mandatario hondureño que está siendo muy criticado. Entonces nosotros los que somos creyentes, lo único que nos corresponde es orar, porque lo dice la palabra, si mi pueblo se humillare, ¿verdad? De alguna manera Dios permitió que ese hombre entrara al poder, pero allá, si él no está haciendo uso en el orden establecido como Dios quiere, entonces necesita arrepentirse, buscar de Dios y ser perdonado. Entonces, para todo aquel que no ha entendido que el que está sin Dios es capaz de hacer cuantas cosas, debemos de entender eso, de que nosotros como creyentes tenemos que orar por los necesitados, orar por los enfermos, cuando podamos darle comidita a aquel que tiene hambre, hagámoslo, pero como para el Señor, ¿verdad? Porque el problema de mucha gente es que siempre quieren hacer las cosas para ser bien vistos de los hombres. Por eso yo he acostumbrado en las donaciones que Dios me permite dar en el campo misionero, yo lo doy desprendido. Yo lo doy desprendido. Les contaba una experiencia de que en una oportunidad a un jovencito yo le pedí un favor, y es alguien que desde muy niño yo le he bendecido con ropa, ¿verdad? Ropa, zapatos, y lo he bendecido, no solo a él, a sus hermanos, a muchos niños he bendecido, que ahora ya son hombres, ya son adultos, ¿verdad? Porque desde el 2009 empecé a viajar y llevar ropa, ¿verdad?, a los lugares donde hay gente que necesita. Entonces, lo impactante es que en cierta oportunidad yo le pedí un favor a ese jovencito, a uno de los jóvenes, que en aquel entonces, el 2009, era un niño, ahora ya es un adolescente, ya es un joven. Entonces me dijo, yo no soy mandadero de nadie, yo lo que le estaba pidiendo un favor, que me fuera a comprar un refresco para un hombre que me estaba haciendo un trabajo. Entonces sí, y no quiso hacer el favor que yo le pedí, y le pagaba, aparte de que era un favor, yo le hacía un pago, porque yo tenía a un hombre que estaba haciendo una entrada a una iglesia, que yo doné un pedazo de terreno para una iglesia, y estaba haciendo una calle. Entonces yo quería que este muchachito me fuera a traer un refresco para el que estaba en la máquina. ¿Y sabe qué hizo? Me dijo, yo no soy mandadero de nadie. Entonces sí, y me dice el maquinista, me dice, esta gente no vale la pena regalarle nada. Le digo yo, ¿sabe qué? Desde que era niño le estoy dando ropa, y mire cómo anda bien vestido, yo le he dado esa ropa, pero ¿sabe qué? Yo la doy desprendido, yo no me siento mal, le voy a seguir trayendo, y de hecho le he seguido llevando, y ahí tengo ya para darle. Entonces, así debemos de hacer las cosas, ¿verdad? Darlas desprendido, como para el Señor, ¿verdad? Pero si yo lo estuviera haciendo para mí,
nunca más le hubiese llevado nada, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a hacer las cosas, ¿verdad? Si vamos a ir a orar por un enfermo, reconocer que allí donde estás enfermo, ahí está la necesidad, ahí está la oportunidad. Entonces yo quiero decirles en esta mañana que aprovechemos, ¿verdad? Seamos prudentes, obedezcamos la palabra de Dios, vivamos una vida diferente, reconociendo que necesitamos ser conocidos por Jesús, aún estando aquí en vida, ¿verdad? No hay que esperar llegar allá al final que le digan, no te conozco. Asegurémonos, conocer a Dios y ser conocidos, ¿verdad? Dios les bendiga. Yo quiero despedirme, solamente entré para dejarle estos versículos. Leí Mateo capítulo 25, del 35 al 45. Ahí está, ¿verdad? Donde dice que serán presentados. ¿Y sabe qué? Lo tremendo es que dice que los injustos, los que no fueron salvos, ¿verdad? Le van a preguntar, ¿dónde te vimos en la cárcel? ¿Dónde te vimos desnudo? ¿Dónde te vimos hambriento? ¿Dónde te vimos forastero? Imagínense. Y ahí es donde le va a decir también, por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Entonces sí vale la pena ayudar al necesitado, al que está necesitado. Recuerdo en un viaje misionero, venía yo de compartirle a los policías en una ciudad en mi país, y cuando venía con un hermano, que de hecho por aquí lo veo, que ahí está, mi hermano Mario, Dios me lo bendiga. Usted se recuerda cuando veníamos de un día miércoles de predicarle a los policías, y que encontramos un grupo de hombres que estaban en la calle, pasados de alcohol, de los que duermen en las cunetas, de los que comen en el basurero. Y allí estaba un hombre que yo lo conocí, que de hecho me hizo un trabajo. Y cuando yo vi ese hombre, se conmovió tanto mi corazón que me puse a llorar ahí. Oré por él y le pedí al Señor misericordia. Y como al mes llegó a mi casa a decirme gracias por haber orado por mí, porque me siento restaurado. Y por aquí, por este medio, a veces me saluda, me dice Dios le bendiga, ¿cómo está? Lo quiero mucho, ¿verdad? Se siente bien uno, ¿verdad? Ayudar a aquel que está necesitado. Yo podía haber dicho, ese borracho sinvergüenza que está haciendo ahí. Duele el corazón cuando estamos, ¿verdad?, siendo diferente. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros, ¿verdad?, aprovechemos este tiempo de hacer las cosas, ¿verdad?, pero no para que digan que nosotros somos buenos, que lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? Porque así lo dice, por cuanto fuiste a visitar a alguien a la cárcel, es como que me fuiste a visitar a mí. Si le diste comida a alguien, es como que me la diste a mí. Entonces debemos de hacer las cosas de esa manera para que cuando lleguemos a la eternidad, a ser presentados, ¿verdad?, tengamos esa oportunidad que nos digan, vente acá a la derecha. Entonces, bonita es la palabra. O sea que yo quiero despedirme con una oración de fe, pidiéndole al Señor que nos ayude para marcar la diferencia como pueblo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me das de dejar esta grabación ahí para enviarla. De hecho, ya está enviado esto a las naciones. Te doy gracias, Padre, porque esta es una oportunidad que me has dado de poder orar en esta mañana y después de eso entrar a compartir esta palabra para poder bendecir a aquellas personas que tú me permites enviarles un mensaje de tu parte. Papito, te pido en el nombre de Jesús que bendigas al hermano Mario allá en Honduras. Sé que él es un hombre, papito, muy servicial. Tú sabes cuánto le amo porque sé que es un hombre que abre puertas en esas ciudades o en cualquier lugar donde él está siempre dispuesto para servirte. Papito, dale salud, provéele, bendice a su familia de una manera especial, papito. En el nombre de Jesús, permítenos, papá, tener tiempos buenos, tiempos para poder seguir anunciando ese mensaje de salvación a los necesitados. Papito, en el nombre de Jesús te pido por aquí también por el hermano
Byron, por mi hijo Alexi, que entró aquí a esta transmisión. Hermano Byron, papito, bendícelo en esta mañana. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que puedas traer consuelo. Sé que hermano Byron, según estuve viendo, perdió un ser querido, y te pido que lo fortalezcas, papito. En el nombre de Jesús te pido, Padre, por aquellos que están enfermos, que están en padecimiento. Envía, Padre, envía a aquellas personas que se disponen su corazón para ir a orar por los enfermos, para ir a visitar a los presos, para ir a los hospitales, papito, a llevar una palabra de vida. En el nombre de Jesús, papá, te pido en esta gloriosa mañana que me deje el privilegio de tener respuesta, Padre, de estas oraciones en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, le voy a dejar porque quise hacerlo conciso. Hermano Byron, que Dios me lo bendiga. Saluditos. Qué bendición, hijo. Dios te bendiga. Muy de mañana estás levantadito, pues a mí me tocó hacer una actividad esta noche y luego me vine a orar. Y estoy aquí. Hermano Mario, que Dios me lo bendiga. Le amo mucho, cuídense, y la verdad que es una bendición estar en este medio para seguir adelante. Recuérdese que yo requiero de sus oraciones, pues les he compartido que en esta temporada siempre he padecido de un malestar, ¿verdad?, en los bronquios, y necesito de sus oraciones para estar siempre fortalecido y no desanimarme en tener este tiempo de búsqueda. Siempre estoy buscando al Señor en la noche, en la madrugada, en la mañana, a cualquier hora, siempre anhelando ser sensible al Espíritu Santo para que de esa manera podamos hacer lo que a Dios le agrada. Y claro que a Dios le agrada que yo siga pregonando el mensaje por este medio, porque para eso he sido llamado y debo de hacerlo con gozo, como hasta este día lo estoy haciendo. Así es que Dios le bendiga. Si usted tiene deseos en su corazón de transmitir esto en su muro para que sus amigos, sus compañeros de trabajo, o qué sé yo, lo puedan ver, estos consejitos que son de la palabra de Dios. Muy conocidos estos versículos, ¿verdad? Pero hay gente que se sorprende cuando escucha esto. ¿Sabe por qué? Porque no leen mucho la Biblia. Entonces es importante que nosotros aprovechemos de compartir la palabra con otros, porque no muchos les gusta leer la palabra. Para nosotros esto es muy conocido, pero Dios puso en mi corazón que le dé seguimiento a esa palabra que transmití el sábado, de conocer a Dios, como lo dice en Jeremías, que todos le van a conocer, desde el más grande hasta el más pequeño. Pero qué tremendo que personas que van a conocer a Dios, pero no van a ser conocidos de parte de Él. Qué tremendo, porque imagínense estas personas que se dedicaron a echar fuera demonios y a reprender y a profetizar. Profetizaban de parte de Dios, pero sin ser conocidos en el reino de los cielos. Y esto es grave. Y yo no quiero ser un mensajero de eso. Yo quiero ser un predicador aprobado. Por eso siempre trataré de que mis sermones sean sencillos, sean entendibles. ¿Sabe por qué? Porque vienen de parte de Dios. Porque yo, antes de presentarme aquí frente a ustedes, siempre le he pedido al Señor: ¿de qué quieres que yo hable hoy? Y a veces ni siquiera le he dicho de qué quieres que hable. Él me dice: tienes que decir esto, tienes que hablar esto, tienes que anunciar esto. Entonces, en eso estoy, amados hermanos. Ruego sus oraciones y que Dios les bendiga.